Irán ás 6 da tarde do venres, bastante calor na rúa, tamén estar a decida os que non estades ahora mismo no territorio en Irán, pero que estades a través destas novas tecnoloxías pois nas vosas casas, nos vosos traballos, pois en este segundo encontro, segunda semana de diversidade sexual que se fai en Nigrán. Fixemos o ano pasado, facemos este ano tamén entre o Concello de Nigrán, sobre todo por parte de Viviana, que xa coñecedes, que é a concelleira de Servicios Sociais, e despois da Sociedade Galega de Sexoloxía, con Puri Leal, que tamén é veciña de Nigrán, e que ademais, pois é a que nos inculca a estar cada vez máis interesados en aspectos que a veces nos parecen tan lonxanos e tan afastados da realidade, pero que ao final pois son extremadamente importantes para a vida cotidiana de moitas persoas. Por lo tanto, a todos os que estades aquí, agradecervos a vosa presencia, agradecer a Puri Leal, a Viviana, as persoas do Cineclub Alice Guy de Nigrán, que están aquí tamén presentes, a todos os que estades detrás da pantalla do ordenador e a todos os presentes. Sin máis, lle dou a palabra a Viviana, que é a concelleira de Servicios Sociais. Moitas gracias. Bueno, boas tardes a todos e a todas e benvidos a estas xornadas, a segunda Semana da Diversidade Sexual de Nigrán. Vou vos explicar un poquinho o programa que vamos a ter para hoxe e para mañá. Continuando con o noso proxecto de Un Nigrán para Todos, que é Un Nigrán para a Diversidade, presentamos unha ampla programación para estas xornadas que inauguramos esta tarde e que continuarán durante todo o día de mañán. Este ano están dedicadas á diversidade funcional. Consideramos necesaria a visibilización das diferentes sexualidades. Neste caso, as persoas con diversidade funcional deben poder vivir a súa sexualidade sen ser estigmatizadas. Romper coas barreiras que, en moitos casos, imposibilitan o seu desarrollo como persoas de pleno dereito. Con esas xornadas pretendemos dar voz tanto ás persoas con discapacidade, con diversidade funcional, como ás súas familias, as entidades e asociacións que traballan con elas para que a inclusión real sexa posible. A continuación vou presentar o programa das xornadas. Hoxe vamos a ver a proxección do documental Yes We Fuck e, de seguido, a proxección da película El último verano de la Bollita. Remataremos cunha mesa de debate, abordarse de intersexualidade e diversidade funcional, que será a cargo de Alfonso, Puri tamén, Puri, Emma, Conchi e Laura. A segunda xornada de mañá comenzará ás 10, coa charla da sexualidade e diversidade impartida por Gaspar Tomás, que é un sexólogo e fisioterapeuta do Centro APCA. Ás 11 terá lugar unha proxección do documental La Habitación e, ao seu remate, faremos un pequeno descanso para o café. Ás 12 retomaremos a actividade coa presentación do equipo DES, coas seguintes charlas: a sexualidade das persoas con discapacidade intelectual en primeira persoa, impartida por Roberto Romero Rey, que é o presidente do equipo DES Galicia, e con unha pequena dos integrantes do equipo DES, perdón, representación dos representantes. A sexualidade das persoas con discapacidade intelectual en primeira persoa, esa xa está. Segundo son os relatos de familia, por Rebeca Ramatjan, non sei se o dicen ben, e Ginés Caldevila, Josefa Romero Rey, que son familiares das persoas do equipo DES. Logo pasaremos á seguinte charla, que é Pasado, Presente e Futuro da atención á sexualidade das persoas con diversidade funcional e intelectual en Galicia, por Ciano Barcárcel Portela, gerente do Centro San Xerome Emiliani. Para finalizar, o espazo para profesionais da sexoloxía nos centros de apoio ás persoas con diversidade funcional e intelectual, que será dada por Débora Vaz Rodríguez, educadora sexual e coordinadora de Amaturi.
Logo, ás 2 faremos unha pausa para a comida e retomaremos a xornada pola tarde ás 4, con obradoiro de diversidade de xogo con Emma Placer Noriega, sexóloga e directora de Salud e Placer. Ás 5 estaba prevista a obra de teatro Que non salga de aquí, de Laura Vila Kremel, pero ao final pasaremos ás 6, que terá lugar a mesa redonda de Sumando experiencias en diversidade sexual, na que intervirán José Antonio Nores Casas e Susana Valverde, profesionais de psicoloxía da PAN, e tamén María Cebral Vaqueiro, psicóloga da Velaíña. Bueno, logo faremos un pequeno descanso e se retomará coa obra de teatro de Laura Vila Kremel, actriz activista intersex, e as conversas co público asistente. Esperamos que sexa do voso agrado. Para finalizar, quero agradecer a participación de todos os nosos colaboradores. A ver se non me quero esquecer de ningún. A Asociación A Velaíña, Valmiñor, a PAN Vigo, San Serome Emiliani da Guarda, o Cineclube Alice Gay, Dani Dei Prosón, o Obradoiro de Deseño Gráfico Valmiñor, que foi o que nos creou os cartéis. Despois, as nosas intérpretes, que hoxe non estarán, pero mañán sí, de Entre Signos, Miriam e Rosa. Entre outras asociacións de Nigrán que quixeron colaborar, pero non fixeron presencialmente, pero sí que están moi interesadas nas jornadas, iso que non estuveron, pero que están interesadas, non? Tamén quero agradecerlles a súa implicación. Logo, por último, creo que un recoñecemento especial, un agradecemento especial ás persoas maiores do Centro de Botando unha Man, porque nos fixeron uns ensaios feitos con moito agarimo. Entón, mañán xa veremos o que son. Darvos moitas gracias por asistir a todos. Gracias. Paso a palabra, perdón, a Puri, presidenta de Sogases. Bueno, boas tardes, benvidas a estas xornadas dentro da segunda edición da Semana de Diversidade Sexual de Nigrán, onde abordaremos a sexualidade desde as diversidades sexual e funcional. E que este ano afrontamos o reto de que sexan presenciais e virtuais. Quero agradecer e felicitar de antemán ao Concello de Nigrán, a seu alcalde, Juan González, por celebrar estas semanas de diversidade sexual, onde todos os discursos sexuais teñen a oportunidade de visibilizarse. A nosa compañeira de Sogases, concelleira Vivi Peixoto, pola pasión que lle pon a todo o que cae no ámbito social, e sen esquecer aspectos tan básicos como o que vamos a tratar estes días. Igual que a dedicación e pasión posta por Emma Placer, Franco Tedesco e o Cineclub Valmiñor, para que estas xornadas sexan posibles. Agradecerles infinitamente a todas as persoas que colaboran en estas xornadas. Conche Estévez, compañera de Sogases, a Gaspar Tomás, o equipo de San Xerome, a María Cebral, de Abelaíña, a José Antonio Nores e Susana Valverde, de APAN, a Entre Signos, a Obradoiro de Deseño Gráfico, polo seu traballo e súas aportacións e a participacións que, de alguma maneira, cada un con o seu grano de area, pois enriquecen estas xornadas, non? Nos enriquecen como persoas e como sociedade. Tamén agradecer a todas as persoas que estades aquí ou aí, frente ás vosas pantallas, polo voso interés en asistir a este espazo de encontro. Agora paso a falar en castelán para dar a benvida a Laura Vila Kremel, que por fin está entre nós despois de un ano anunciando súa presencia. E por deferencia a ela e outras persoas que participan e son fora de Galicia. Pasamos ao castelán. Bienvenidas e bienvenida Laura e gracias por estar aquí. Bueno, agora intentaré contextualizar estas xornadas. Para empezar, este ano que nos planteamos abordar e visibilizar a sexualidade das persoas con diversidade funcional, pasen a galego outra vez, o sinto. Persoas con diversidade funcional, tenemos que señalar dos aspectos claves a considerar. La no ausencia de sexualidad y la anulación que de ella ha hecho y hace nuestra sociedad. No podemos hablar de diversidad sexual sin tener en cuenta la historia de la sexualidad, que como cualquier otra historia
va asociada al poder. Cada historia depende de quién la cuente, desde qué perspectiva se cuente. La incorporación de la perspectiva de género nos permitió comprobar cómo el poder de contar historias estaba sesgado por una mirada androcéntrica del mundo. En este caso, al hablar y validar una historia única de la sexualidad y no tener en cuenta la diversidad. La ceguera en la que nos instaló esa historia única de la sexualidad humana, basada en la diferenciación sexual y los esquemas monosexuales, poblado solo de representaciones de placer masculino, no nos dejó ver otras posibilidades hasta las llamadas revoluciones feministas y sexuales, que fueron abriendo el enfoque. La historia de la sexualidad y sus relatos se ha presentado y, por tanto, representado como un sistema homogéneo, sólido y pavimentado por binarismo, sexo, género reproductor. Toda expresión que pudiera alterar el orden establecido heteropatriarcal se echaba al cajón tabú, es decir, se prohibía o invisibilizaba. Y con ello no me refiero solo al placer femenino, me refiero a los cuerpos disidentes con esa realidad binaria, a las eróticas al margen de la producción, a las emociones o afectos sexuales que se escapan al control social. De ahí el desconcierto que genera, aún hoy en día, encontrarnos con realidades múltiples al explorar la diversidad sexual. Esas que fueron sometidas al silencio, al secretismo, oprimidas y, en muchos casos, violentadas. Nuestra propuesta en estas jornadas es cuestionar las verdades absolutas, de construir esas realidades que tenemos interiorizadas y analizar cómo las proyectamos en las demás personas y ser quienes de crear nuevos imaginarios y representaciones en estas realidades observadas. Visibilizar las realidades intersex, las intersexualidades, como cuerpos que fueron sometidos, obligados a encajar en el selecto club de solo se admiten hombres o mujeres. Visibilizar la sexualización social de esas eróticas de dudoso resultado en el sistema de producción y reproducción. Y dar voz a las personas que se encuentran en los márgenes de ese continuo en el que nos encontramos instaladas todas las personas y, sobre todo, a medida que avanzamos en edad, denominado diversidad funcional. En definitiva, repensar la sexualidad desde sus dimensiones identitaria, relacional, afectiva, emocional, erótica y reproductora, a través de la diversidad sexual funcional. Desde Seogasés, la Sociedad Galega de Sexología, nos gusta recoger el conocimiento desde las diferentes narrativas y paradigmas que conviven actualmente y acompañar en el proceso de reidentificación y construcción de relatos más acordes con las necesidades de cada cual, que en muchas ocasiones se escapan al imaginario social o colectivo, y dándole el poder de contar sus historias a esas voces silenciadas, secuestradas, que desde el marco heteronormativo se las enjuicia, discrimina y marginaliza. Queremos hacer un retrato de esas realidades sexuales, la mayoría de las veces ocultas, a través de sus propios protagonistas, familias o profesionales que les acompañan en sus narrativas y que reclaman el poder de construir una biografía sexual libre de opresiones, violencias y dentro de ese marco llamado de derechos sexuales y reproductivos. Agradecemos, por tanto, que os hayáis embarcado con nosotros en este viaje de redefinir la sexualidad desde la diversidad funcional. Resignificarla desde todas las morfologías corporales e identidades hasta las necesidades específicas de autonomía, afirmación, contacto, conexión, intimidad y búsqueda de experiencias deseables centradas en el placer, afectos sexuales y eróticos. Acompañarles a salir de la nadiez sexual en la que se ven abocadas la mayoría de las veces, al negarles como sujetos sexuales, lo que les empuja a renunciar o ocultar sus deseos y necesidades afectivas y sexuales. Intentar deconstruir creencias erróneas y mitos que rodean la búsqueda de placer erótica de estas personas, que van desde la infantilización como personas asexuadas, asexuales, que no tienen atractivo sexual, hasta que son impulsivas, incontrolables y un largo etcétera, y que por tanto no necesitan de educación sexual,
Incluso consideran que puede ser peligrosa, que despierta su inocencia, lo cual supone, entre las múltiples barreras que encuentran, otra limitación para la consecución de sus derechos sexuales y reproductivos. Desde Sogasés siempre defendemos la educación sexual integral como una herramienta muy poderosa para crear conciencia sobre el ejercicio responsable de nuestra propia sexualidad y el respeto hacia otras sexualidades. Una educación afectivo-sexual desde el enfoque positivo, basado en modelos autobiográficos e integradores de la diversidad, encaminada a que cada persona pueda descubrir cómo vivir y expresar su sexualidad. Y en muchas ocasiones, como veremos, acompañada de profesionales y familias proactivas y formadas que les ayuden a escribir su propia biografía sexual. ¿Qué quiere hacer? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde puede expresar sus necesidades, deseos y fantasías sexuales? Y para lograrlo, también es necesario incorporar la perspectiva biográfica, es decir, teniendo en cuenta al otro como igual y a la vez diferente, y de que siempre podemos aprender como personas interdependientes que somos. Sabemos que el abordaje de la sexualidad en diversidad funcional genera miedos, resistencias en muchas familias y personal docente, pero no por ello debemos renunciar a educar a estas personas desde una dimensión positiva y garantizada por ley. Las personas con diversidad funcional tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, incluido su desarrollo y disfrute sexual. Por suerte, y poco a poco se van conociendo experiencias de gente que ya está haciendo cosas muy interesantes en el ámbito de la sexualidad y diversidad funcional, que se ocupan de favorecer el desarrollo sexual saludable de estas personas, aportando conocimiento y aprendizajes que van a compartir con nosotras y nosotros y nosotres durante estas jornadas, porque otros cuerpos y otros afectos y eróticas sexuales tengan cabida en nuestros imaginarios. Ahora os vamos a dejar con Alfonso Castaño, que es profesor de Historia del Cine Español y que nos hará un recorrido de película por la diversidad sexual. Gracias. Hola. Que hay que apagar el otro.
Vale. Bueno, ben, nada, vou ser moi breve. Gracias por... Non, o uso esa está. Hola. Vale, perfecto. Vou ser moi breve porque despois temos tamén un coloquio, vamos a facer ademais unha doble sesión de cine, vamos a ver un documental, despois unha longametraxe de ficción, unha mediometraxe documental e unha longametraxe de ficción, e despois haberá un debate sobre os contidos das películas, onde non se trata únicamente, nin como tema principal falar de cine, senón do que compete hasta a segunda semana da diversidade, non? Vou ser, polo tanto, moi breve facendo a presentación. O primeiro documental, un documental do que se titula Yes We Fuck, xogando co famoso lema, eslogan electoral de Barack Obama, Yes We Can, Yes We Fuck. Como digo, documental do 2015, un documental de menos dunha hora de duración, aproximadamente unha hora. É un documental dirixido por dous cineastas, concretamente Raúl de la Morena e Antonio Centeno. Raúl de la Morena cun perfil, digamos, un traballo como fotógrafo, como editor, como cámara, como realizador, documentalista, ligado ao mundo da televisión e do cine documental. E Antonio Centeno cun perfil máis activista. Antonio Centeno é unha persoa con diversidade funcional que leva moitos anos traballando en prol dos dereitos deste colectivo en diversos ámbitos, tanto de activismo político como incluso ámbitos educativos e creativos, non? Empregando soportes como o teatro, a televisión ou, neste caso, o discurso cinematográfico documental para visibilizar as problemáticas deste colectivo e, en concreto, tamén como falou Purificación perfectamente, que penso que expresou perfectamente as ideas que ides ver no documental Purificación cando falaba de visibilizar a vida sexual e a sexualidade destas persoas que non entran nesta especie de canon androcéntrico, como definiu, e que, polo tanto, vense excluídas de ter unha normalidade, unha vida sexual ou unha normalidade neste campo, non? En outros campos. O documental vai diso, e o documental, ademais, é un documental bastante atrevido, é un documental que xoga con testemunhas directas, reais, de diversas persoas que teñen problemática de diversidade funcional e como resolven a súa vida sexual. En este sentido, un documental onde hai sexo explícito, buscando, penso eu, chamar a concienciación e visibilizar estas realidades dende un punto de vista bastante político, non? Entendendo, por suposto, o término política no seu sentido máis amplo e de activismo directo co cambio da realidade e da concienciación. Polo tanto, xa digo, un documental intenso, explícito. Penso que, como digo, esa película, este documental, resume perfectamente a introdución que fixo Purificación sobre o tema que compete a esta Semana da Diversidade. E despois a longametraxe, con a longametraxe dunha duración de hora e 25 aproximadamente, hora e media, dirixida, é unha longametraxe argentina do ano 2009, dirixida por unha cineasta, Julia Solomonov, que brevemente vou simplemente a presentar a Julia Solomonov como unha integrante da nova xeración de cineastas argentinas, comparada habitualmente pola crítica con Lucrecia Martel e con Lucía Puenzo, que son tamén coñecidas por películas referenciais dos últimos anos, como La Ciénaga ou XXY. Neste caso, o que fai Solomonov tamén é plantexar un discurso sobre diversidade sexual, sobre iniciación, sobre adolescencia. Sen contar nada da película, sí que podo aseguraros que ten un discurso cinematográfico arriscado, non é unha película que busque cómodos discursos comerciais, senón que trate unha temática distinta dende un punto de vista distinto.
Esta película está producida por unha produtora argentina, outra española e outra francesa. No caso da produtora española é a produtora El Deseo, de Pedro Almodóvar, que, a súa vez, tamén esta produtora xa colaborara con outras produtoras argentinas e co cinema argentino, concretamente no caso de La Ciénaga, de Lucrecia Martel, e de outras películas desta cineasta. A entrada del Deseo tamén dinos bastante sobre estes aspectos dos que falo, de que unha película cun discurso distinto, comprometida coa temática que trata, penso que un referente tamén do cinema argentino dos últimos anos, tamén cun percorrido interesante a nivel de festivais e de recoñecemento crítico. Entón, bueno, isto en resume vai ser a doble sesión, penso que moi ben programada por parte da organización con respecto aos contidos que pretende tratar esta segunda semana da diversidade sexual e dende o punto da discapacidade funcional tamén. Polo tanto, nada, deixo vos coa doble sesión que irá directa, sen facer descanso, e despois, pois, espero que teñamos aquí un debate moi interesante porque as películas, como digo, van suscitar precisamente que falemos de moitos temas relacionados con todo isto. Moitas gracias. Bueno, después de esta tarde intensa de cine, vamos a presentar la mesa debate que van a conformar a mi izquierda, no, derecha, perdón, Conchi Estevez, que es miembro de ASEGAI, que es la Asociación de Padres, no, perdón, la Asociación para la Salud Emocional en la Infancia y la Adolescencia y miembro de Sogasex. Después tenemos a Alfonso Castaño, que es profesor de cine, que es... ya no me sale, con tal cual. Pero digo que profesor de cine, pero que es colaborador habitual del Cine Club Alice Guay. Después tenemos a Laura Vila-Kremer, que es actriz y activista intersex, que mañana nos presentará la obra Que no salga de aquí. Y después tenemos también a Emma Placer,
que también es miembro de Sogasex y es sexóloga y directora del Centro de Salud y Placer. Y sin más, pues damos paso al debate. Perdón, recordaros que mañana la obra de teatro, que iba a ser a las 5, pasa para las 6, y la mesa redonda pasa a ser a las 5. Hola, bueno, a min deronme este micrófono, supoño, non sei se oímos pasando ou supoño, non? Bueno, eu quería, nada, moi brevemente para deixaros a vos que empezamos polo documental ou por esta... Sí, pero temos dúas partes, o documental e empezamos polo documental, entón. Penso eu, non? Ou, bueno, se queredes ir saltando, ou porque están as pelis, están os temas que trata que son moi variados. Pero, bueno, non, eu, sí, dende o punto de vista do cine, claro, simplemente, pois, vou abrir un pouco o debate con dúas cuestións, nada máis, non? Empezando polo documental Yes We Fuck, sí que me parece un documental bastante arriscado, bastante atrevido, non é un documental, digamos, entre comillas, al uso, quería simplemente facer unha reflexión en alto, non? Hoxe en día vivimos xa dende fai bastantes anos unha evolución da industria do cine, mudou moitísimo a maneira de facer películas, de producir películas, de onde veñen a financiación e as maneiras de producción, dende a digitalización do medio, evidentemente producíronse cambios sustanciais na maneira de producir. Hoxe en día hai plataformas digitais televisivas que moi potentes, moi importantes a nivel económico, mundial, que deciden facer produtos, moitos produtos de corte documental, non? Entón, digamos, nesa maneira de producir, auspiciada polas plataformas digitais, fanse documentais que, dentro do grosso da produción, digamos, mundial, e sobre todo unha produción moi ligada ao mundo anglosaxón, hai unha parte deses documentais que se producen que son documentais de investigación, de compromiso e con temáticas de actualidade, moitos deles incluso de corte, digamos, de temática feminista ou de apoio a certas sensibilidades, non? Sen embargo, o feito de estar producidos por plataformas, como digo, digitais e televisións moi potentes sempre fan que este tipo de produto este moi controlado, non? E teña un control para non saírse dentro de certos cánones tradicionais de que van dirixidos a un tipo de espectador, de que hai que vendelo, de que hai que darlle unha difusión, é dicir, por un lado hai un sector, como digo, importante de produción documental que ten que é cinema de compromiso, dende a investigación documental, pero polo outro sempre está ese control, digamos, comercial, digámoslo así. Hai que bregar xa en produtos que están entre os dous camiños, non? Neste caso, este documental, Yes We Fuck, é un documental feito a través de micromecenazgo, que tamén é unha maneira moderna e nova de facer unha película de xeito totalmente independente, pero apoiado por micromecenas. E neste sentido, claro, é un tipo de produto que non a nivel de producción non ten ningún peaxe que pagar a ningunha canle de televisión, que distribuíse por festivais, e que ten un percorrido tamén non só artístico, senón claramente divulgativo e político, non? Eu vino fundamentalmente así, pareceme un documental moi político, moi arriscado, moi directo, non se corta un pelo, no que quere dicir, que deixa todo o protagonismo ás testemunhas que saen, e que pon o discurso cinematográfico totalmente en favor das persoas que saen ali e do que representan esas persoas. Entón, penso que ese é o principal valor do documental que acabamos de ver, ese risco, esa honestidade, non? Bueno, isto con respecto ao documental, non me quero alongar máis porque a película de Argentina tamén ten bastante chicha, prefería pasaros a quenda, non? Bueno, pues muchas gracias. Para las que no entendemos de cine, pues tu visión es, la verdad, es otro punto de vista. Bueno, aprovecho que tengo el micro y la cámara para saludar a todas las que estáis conectadas. Hola, que lleváis ahí por la tarde conectadas con las pelis y a los que estáis aquí hoy. Muchísimas gracias, porque en estos momentos
la verdad, acudir a cualquier cosa casi es un reto, así que muchas gracias. Bueno, y al hilo de Yes We Fuck, yo recuerdo el estreno, y no hace tanto, 2015, y fue un impacto absoluto. Centeno fue un tío que tuvo mucho arrojo en ese momento de presentar y apostar por este formato y por lo que acabáis de ver, y que para mí representa 100% lo que es la diversidad sexual. De verdad, no un marco teórico, no lo que teorizamos, ¿no?, las sexólogas, que es la diversidad sexual. Eso que habéis visto es diversidad sexual absolutamente, ¿no? ¿Qué decir de Yes We Fuck? Ahí se abrió un debate importante que a mí me parece muy interesante, también muy arriesgado, que hablábamos del riesgo, que es poner encima de la mesa la asistencia sexual. Esto, lejos de la política, nadie se plantea que una persona con ciertas necesidades se le arrime a la boca una cuchara para comer, porque estamos negando también, ¿no?, que se le acerque un vibrador al clítoris o cualquier otra cosa. Entonces, como os digo, la diversidad sexual va más allá, y Yes We Fuck. Y otro pequeño documental que proyectaremos mañana por la mañana a las 11, que es La Habitación, también plantea, y en concreto, lo que es la asistencia sexual. Entonces os aconsejo que lo veáis, porque también es muy impactante, y está protagonizado por Sole, una amiga que también salía en Yes We Fuck. Y yo me quedo con esta parte, ¿no?, porque ahí se explica muy bien la diversidad. Nosotras no vamos a explicar ahora lo que es la diversidad sexual, porque se ha visto claramente en Yes We Fuck. No sé si queréis apuntar algo más sobre este docu. Dale. Bueno, hoy no sé si... sí, yo lo vi hace años y lo volví a rever ahora un poco, y la verdad que no deja de resultar, no digamos impactante, ¿no?, pero para los que estamos a lo mejor más fuera, ¿no?, de esta temática, sigue siendo un tema que pasan los años, ¿no?, y me parece que sí que ha habido algunos proyectos en el sentido de visibilizar, pero que todavía sigue siendo como un tema muy, muy tabú, ¿no?, por todo lo que tiene, bueno, de extraño, ¿no?, porque yo creo que se nos hace como muy... se tardó mucho tiempo en pensar en las necesidades sexuales de las personas, ¿no?, en general, y más específicamente en las personas con diversidad funcional. Entonces creo que es bueno, yo cuando lo vi, pues eso, sí que me impactó, y digo, qué valentía, qué arrojo, y también qué necesidad, ¿no?, qué necesidad de que eso saliese a la palestra y que de eso se pudiese hablar. Pero no sé si tengo la sensación de que quedó un tanto contenido, que el discurso se fue tan potente que yo creo que el efecto fue también, o la sensación que tengo, que quedó un tanto contenido, ¿no?, que no, a partir de ahí, bueno, yo no soy, ya digo, no soy especialista en la materia, pero como que no sé si en los centros, en las escuelas, en los espacios, ¿no?, más de grupales, ¿no?, de personas con diversidad funcional, este tema ha avanzado mucho, ha avanzado poco, no sé cómo ha quedado, ¿no?, porque creo que resulta un tanto, bueno, era algo que nadie tenía pensado, ¿no?, es decir, ¿por qué nos vamos a ocupar de esto? Pero, ¿y esto a qué viene ahora, no? Como que nos complica la vida a los que no estamos ahí, ¿no? Y realmente es algo que a mí me resulta muy conmovedor. Yo vi cuando lo vi era como todo el rato, ¿no?, la sensación bueno, de mucha conmoción, por decir, cómo se ha podido tener tanto tiempo un tema tan silenciado, ¿no? Y ya no solo lo que tiene que ver con la sexualidad más de lo erógeno, digamos, de lo explícito, ¿no?, de una penetración, sino el simple hecho de que te toquen, que te abracen, que te besen, porque aparecen muchas imágenes ahí que tienen que ver con el placer de, pues tócame la nariz, tócame la cara y llévame la mano, ¿no? Y eso me ha parecido realmente como diciendo, joder, pues claro que sí, que la gente necesita ser tocada, y a todos nos gusta que nos toquen, ¿no?
Y como son cuerpos que hay tendencia a apartar por la diferencia, entonces como van quedando ahí, y es, bueno, es revelador y conmovedor. Al mismo tiempo me ha resultado a mí, desde luego. No sé si alguien más de ahí del público quiere aportar algo. Bueno, pero hacer así con la cabeza si creéis que tenemos razón. Y si no, hacer así y ya. O incluso les pasamos el micro si alguien quiere. Sí, a mí me hacíais pensar todas. Por cierto que, bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación a Sogasex y gracias por la valentía de organizar actos como este e intentar descentralizarlos y traerlos a Nigrán. Y lo siento de entrada porque no hablo galego, aunque contradicciones de la vida. Tengo familia de aquí, pero no lo hablo, lo siento. Hablando de contradicciones, a mí, escuchándoos y volviendo a ver el documental, que creo que también lo vi hace, pues sí, no sé, 3 o 4 años, me he vuelto a conectar con las contradicciones que me genera sobre mi propia experiencia y sobre experiencias que quizá no se enmarcan o no se han enmarcado dentro de la diversidad funcional, ¿no? Pero yo siempre que veo Yes We Fuck pienso no tanto en la gente que nos está explicando sus historias en pantalla, sino en qué nos explica esto de nosotras, ¿no? ¿Qué nos explica esto de nuestra mirada? ¿Desde dónde estamos mirando estos cuerpos? ¿Desde dónde estamos mirando estas experiencias? ¿Hasta qué punto no ha sido siempre una mirada patologizante o incluso viendo el documental puede ser una mirada exotizante? ¿Qué nos explica de nuestra sexualidad, como tú decías, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿A qué llamamos sexo? ¿A qué llamamos sexualidad? ¿A qué llamamos diversidad funcional incluso, ¿no? Y entonces me emociona verlo y haberlo visto de nuevo porque me hace plantearme cosas sobre mí misma y sobre... Bueno, y me pregunto o me ayuda a cuestionarme todavía más, ¿no? Quiénes somos las diversas funcionales, ¿no? Si no estamos todas aí. Bueno, unha das cuestións fundamentais que mencionades e tal é a de que toca o documental directamente a diferencia entre corpos, esos corpos diferentes que non entran dentro dese canon estipulado que non entran dentro dese canon estipulado herdado históricamente, é dicir, eu chamaría a atención tamén, aparte dese tema que pareceme fundamental, esa aceptación da diferencia como parte da normalidade, tamén, volvendo tamén ao que me compete máis directamente, claro, o cine, pero bueno, todos recoñecemos que non só o cine estipulou unha serie de corpos estándar, e que ademais é a gran problemática desta película que hai que resolver, non? Dende o punto de vista das persoas que teñen que poñerse detrás da cámara, é dicir, tamén hai unha maneira canónica de filmar o sexo estipulada e estandarizada por unha industria, non? E todos recoñecemos maneiras canónicas de filmar o sexo para que sexa máis dramático, para que sexa incluso cómico, para que sexa erótico. Hai eses estándares que forman parte tamén dese constructo cultural. E eles, Centeno e de la Morena, enfrentáronse ao reto de filmar o sexo tamén dende unha perspectiva distinta, desprexuiciada, para naturalizalo, normalizar a situación. E penso que o conseguiron. É dicir, é moi difícil as secuencias de sexo que gravan ou que ruedan, e algunhas delas cunha duración tamén importante en canto a minutos, é difícil enfrentarse a iso como cameraman directamente. Onde pos a cámara, en que incides, como sigues esa situación. As persoas que están facendo sexo en vivo non son profesionais da interpretación, é dicir, ten esa dificultade. E penso que tamén ese outro valor que me gustaría tamén destacar, non? Que esa dificultade consigue parte da normalización, non está só nos contidos, senón na forma estricta cinematográfica de afrontar eses contidos, non? Eu, daríalles a man porque para min conseguírono
facer moi ben. É unha dificultade. Unha vez que o documental está feito, pois parece que todo vai rodado, pero que rodar un documental así é un risco tamén. En cuanto... Fíjate, es curioso porque yo te prometo que no he visto en ningún momento este documental desde tu punto de vista y me flipa cada vez que hablas y digo, madre mía. Pues sí, además de cambiar el plano, la imagen o el punto de vista, como decía antes Puri en su discurso de entrada, es eso de repensar y a lo mejor de no perdernos tanto en las palabras, porque cuando nos preguntan ¿y qué es la sexualidad diversa? ¿Y qué es la diversidad funcional? Pues claro, nos quedamos en lo funcional y también igual nos estamos olvidando que también salen ahí la diversidad intelectual. Entonces, pues yo le quitaría todos los apellidos y al final aquí diversas somos todas, mira. O sea, una sí, la otra no. O sea, si repensamos la sexualidad, pues hay pues aquí 4 o 5 tipos de sexualidad y hay pues los que 20 y pico en casa y aquí 30 y tantas, ¿no? O sea, ¿qué es lo diverso, ¿no? Entonces, si repensamos, pues también igual... vamos a hacerlo más sencillo todavía, ¿no? O sea, aunque girando la cámara de una forma diferente, vamos a pensar en la diversidad sexual de una forma sencilla. O sea, yo lo dejo ahí y lo dejaría como corolario de Yes We Fuck. Y seguro que vais a volver a verla algún día porque es espectacular. ¿Puedo añadir algo? ¿Sí? No, que me hacías pensar, Emma, y ahora quizá lo hablamos también desde la intersexualidad que me toca más, ¿no? Pero me hacías pensar en que cuando yo también decía, ¿no? Esto de, bueno, pues a lo mejor me cuestiono cosas sobre mí misma, diversas somos todas, pero claro, el problema aquí no es tanto a qué llamamos funcionalidad o a qué llamamos capacidades, ¿no? O qué son, sino las violencias que han recibido ciertas personas por el hecho de ser diversas funcionales, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Yo lo veo desde los activismos LGTBI o desde el activismo intersex. Al final, mi cuerpo era el mismo antes y después del diagnóstico. El problema ha sido la violencia que he recibido, ¿no? La violencia médica, la violencia social, y yo creo que ahí eso también queda... dijéramos que desde el documental creo que hay un intento de pasar la cámara al otro lado y generar un imaginario de celebrar esos cuerpos, ¿no? Más que cargarlos todavía de más estigma. Y por eso, y relacionado con lo que decías tú, creo que no es casual que haya tantos vínculos en Yes We Fuck de activistas y personas con diversidad funcional y activistas LGTBI y personas trans y asistentes y trabajadoras sexuales y artistas post-porno incluso, ¿no? Está Urco también. Bueno, hay muchas alianzas y creo que tiene que ver precisamente con esos cuerpos que, más allá de que diversas seamos todas, han recibido ciertas violencias que todas sabemos que al final vienen del mismo enemigo, ¿no? De ese sistema cis heteropatriarcal, y eso es lo que a lo mejor las hace merecedoras, ¿no? de una película así, porque se está haciendo desde la diversidad funcional, ¿no? Y no se hace desde, no sé, desde cualquier otra experiencia personal de cualquier persona de la calle. Bueno, pues seguramente por eso, ¿no? Porque no hemos tenido acceso a... o no se ha tenido acceso a pensar nuestros cuerpos como deseables y deseantes, ¿no? Se nos ha excluido de ese deseo. Sí, creo que introduces ahí el tema también del orden social, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde lo social que se ha hecho y que no se ha hecho, ¿no? A mí también me impacta mucho el relato de las familias, ¿no? Que, bueno, sí que es cierto que hablamos de diversidad funcional, que sí todos somos diversas, pero sí que hay que admitir que hay una dependencia que a lo mejor otras personas no tenemos, ¿no? A la hora de satisfacer nuestros deseos sexuales.
podemos tener nuestros límites propios, ¿no? Pues yo no sé si ir ahí, si estar en esta historia, no sé qué me gusta, no sé, puedo experimentar, pero yo prácticamente dependo de mí, yo decido si voy o si no voy, ¿no? La diversidad sexual tiene por encima la dificultad de que, bueno, a lo mejor sí que sé lo que deseo, pero no puedo, o porque dependo de mi familia a nivel intelectual, o porque dependo también de mi familia, pues también a nivel de movilidad, ¿no? Entonces, bueno, sí que es un trabajo con las personas y un trabajo muy de lo social, ¿eh? Porque yo creo que la dependencia, a cierto grado de dependencia sí que marca la dificultad, ¿no? Entonces, bueno, sí que me parece, pues eso, como aparece, por ejemplo, hay ciertos colectivos, ¿no?, que hacen función de facilitadora, de decir, bueno, pues no somos su familia, pero así que hacemos función familia facilitadora, ¿no?, que ayuda y que crea el espacio para que esto sea posible, ¿no? Y creo que eso es importante, y que creo que ese mensaje es el que me refería antes, con la sensación de que sigue un tanto obturado, ¿no? Sigue un tanto obturado ahí porque, bueno, porque nos, como dices tú muy bien, que me gustó mucho, nos cuestiona mucho a todos en nuestro aspecto íntimo y sexual, ¿no? Es decir, ¿qué hay de ellos que tengo yo? Yo no soy como ellos, yo estoy bien. Es decir, hay un deseo, algo que inquieta, ¿no? Porque todos tenemos nuestros más y nuestros menos y nuestras dificultades también en la sexualidad, ¿no? O sí o no, pero podrían estar, ¿no? Y esto es como que las destapa un tanto, ¿no? Y por eso también intentas como inhibirlas, como dejarlas un poco al margen, en la periferia, y bueno, es necesario que haya digamos un apoyo social, porque sí que hay una parte de dependencia que es real, ¿no?, que está ahí y que no la podemos obviar, ¿no? Y tanto por las familias como por colectivos, es decir, no tiene que ser una función puramente familiar, ¿no? Hablaba esta mujer que tenía una asistenta y ella decía muy claramente que quería separar lo que era el cuidado, ¿no?, de ella de lo otro, ¿no?, que lo tenía muy claro, ¿no?, que eran como funciones muy diferentes. Pero bueno, no todo el mundo tiene esas posibilidades, no siempre está ahí, pero me parece, bueno, la perspectiva social, de la implicación social, me parece fundamental. Y bueno, pues es un poquito lo que podría comentar con respecto a lo que decís. Sí, sí. La segunda. Bueno, a película de Julia Solomonov, que é guionista e directora, non comentamos o comezo, sempre directora, pero é importante tamén esta cuestión de que é un guión bastante personal. Bueno, eu estive lendo críticas sobre a película, hai bastante aparato crítico, a pesar de que a película é relativamente moderna, pero hai críticas moi ben escritas, que é unha película moi rica, porque cando lees a crítica e hai diversos puntos de vista moi variados, pois está claro que a película ten os seus ten varios vericuetos por onde tirar. Eu, por lanzar por empezar, non, sobre ela, chamoume a atención que a propia directora e guionista, en algunha entrevista, facía moito fincapé en que, bueno, que a temática da intersexualidade estaba aí, pero que tampouco lle parecía que fora o centro da película. Ela insistía en que o centro, o personaxe protagonista era Jorgelina, e que era unha película de iniciación, de paso da infancia á adolescencia, a través do coñecemento dun caso de intersexualidade, pero que realmente a película, o centro da temática ela non pensara, escribindo o guión, en facer unha película sobre a intersexualidade. Curiosamente, lendo críticas, realmente a meirande parte da crítica, supoño que por iso ela dixo esta cuestión na entrevista, a meirande parte da crítica puña o foco no tema de intersexualidade, e que o personaxe do que falan a maioría das críticas é a evolución de Mario, non? Do personaxe de Mario, non? Que é o motor real do guión, porque se non hai Mario, aquí non pasa nada. Estamos ante, o sea, para que este descubrimento da que fala a directora, coa protagonista menina esta, se produza, o personaxe que soporta a problemática intersexual é o centro, non? E realmente articula casi todo o discurso. Algunha crítica que leín bastante boa precisamente falaba do comezo, dese comezo simbólico co cabalo. A película comeza coa figura del, de Mario,
e con esa castrazón dun cabalo que simboliza, bueno, a partir de aí, toda a identificación de Mario co mundo animal violentado, non? Porque cada vez que, no momento en que o proceso avanza, e Mario cobra consciencia deste proceso, e a medida que se vai facendo un proceso familiarmente traumático, as imaxes constantes de violencia animal ou de animales incluso despedazados ou asesinados pois van acompañando este periplo, non? Entón, bueno, hai moitos rasgos da película que están articulados todos sobre o personaxe del. Entón, realmente, ao final estamos asistindo a un caso de intersexualidade a través do punto de vista dunha nena, non? Bueno, había algunha crítica tamén que lín por aí que era moi interesante dicindo se quitáramos a nena protagonista e solo a película fora el directamente, é o seu caso, non teríamos esa especie de punto de vista de mirar o outro, podería haber incluso unha identificación que non se produce, non? Entón, bueno, deixaban caer tamén este tipo de cuestións sobre o que contaba a película. Pues me gusta mucho este análisis que lanzas, precisamente porque a mí lo que me emociona, que siempre que veo esta película, pues algo se remueve, ¿no? Y acabo que no sabía muy bien si podría empezar a hablar, la verdad, porque me emociona muchísimo. Y me gusta que hagas el análisis porque una de las cosas que más me emociona de esta película es que efectivamente no solamente habla de cómo se cuestiona la masculinidad de Mario, sino también de cómo se cuestiona incluso el acceso a la feminidad de Jorgelina, ¿no? Cómo se cuestiona la exploración de su sexualidad, por ejemplo, al principio de la película, cómo no se le da acceso a ese ritual de feminidad porque todavía no ha menstruado, y ella vive precisamente al principio de la película todo eso como si fuese algo extraño, algo que no acaba de entender, ¿no? Y de repente se encuentra con un aliado al que acompaña, yo creo, de las mejores maneras posibles, ¿no? Porque su mirada todavía no está cargada del peso que cargamos la mirada adulta y tanto es así que en un momento dado, cuando le pregunta a su padre qué le pasa a Mario, y su padre le confirma que no se va a morir, que era lo único que ella quería saber, se tapa los oídos y ella deja de escuchar, no quiere saber nada más, ¿no? Y efectivamente también me emociona muchísimo porque creo que ataca unos cuantos puntos que van muy ligados a todas las experiencias de personas intersex que hemos vivido un diagnóstico y que, repito, hemos vivido un diagnóstico. No es que nuestro cuerpo sea el problema, ni que nosotras tengamos una problemática, ni que tengamos una malformación, sino que se ha leído nuestro cuerpo como algo enfermo. Seguramente, después de ver la película, alguien que no sabe nada de intersexualidades podría preguntarse, pero entonces, ¿qué son las intersexualidades? ¿Qué es ser intersex? Bueno, pues hay un gran espectro de variaciones, un gran espectro de posibilidades naturales y deseables, de cuerpos que no encajan ya desde su anatomía, sea al nacer, sea porque se descubre en la adolescencia, porque a veces es visible, a veces no es visible, y esas combinaciones a nivel de cromosomas, de hormonas, de gónadas, de genitales internos o externos, son combinaciones de la anatomía sexual, naturales y deseables que se han patologizado y se han venido diagnosticando. Claro, que lo que tú recibas sobre tu cuerpo sea un diagnóstico, o sea, incluso sin tener el diagnóstico, la mirada de... Me gusta mucho también la mirada del médico en la película, porque no es una mirada desde una intervención quirúrgica, ¿no? Ese imaginario que tenemos de intervenir directamente, que sí, que claro, muchas de nosotras pasamos por intervenciones y sufrimos intervenciones quirúrgicas, pero es la mirada de un médico que forma parte de la sociedad, porque el estigma que cargamos no solamente es el médico, es el estigma social. Y entonces me conecta mucho con puntos que se repiten en muchas experiencias intersex, ¿no?
yo diría que el que atraviesa todas es el silencio y el aislamiento, y yo creo que no es casual que la película, que Mario viva en las afueras, ¿no? Que Jorgelina viaje, en ese viaje iniciático se vaya a ver a Mario y vuelva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí a las afueras? Porque muchas de nosotras vivimos estas experiencias en silencio. Y pensando que somos las únicas, cuando en realidad somos muchísimas, ¿no? Pero lo que se nos receta a la mayoría de nosotras, a mí al menos se me recetó a la vez que las hormonas, fue el silencio, ¿no? Se me dijo, esto es mejor que no salga de aquí. Yo pensaba que era la única, resulta que no era así. Hay muchas como yo allí, allí fuera. Y bueno, sí, me recuerda como, me hace, empatizo mucho con algunos de los puntos claves sobre experiencias intersexuales que ataca la película. Otro sería seguramente el secreto, ¿no? Que va ligado al silencio, evidentemente. Pero sobre todo me gusta, como digo, esa ligazón, o sea, esa alianza que se establece entre Jorgelina y Mario. Para mí es básica y por eso me gusta que lo analices desde ahí, porque Jorgelina le dice, ¿no? Bueno, yo también soy rara. A mi abuela le salen bigotes, ¿no? Jorgelina es la que nos está haciendo ver, es la que mejor explica las intersexualidades de todas, ¿no? De todas las personas adultas que podrían hacerlo, incluso mejor que yo. Es la que dice, bueno, es que aquí diversas somos muchas, ¿no? Me recuerda otra vez a lo que decíamos con Yes We Fuck, y lo hace desde esa mirada todavía, por suerte, todavía inocente, ¿no? Y desde esa mirada sabia de una criatura a la que también se le ha cuestionado de alguna manera, ¿no? Pues como digo, ¿no? Uno ve que no puede acceder al ritual de la masculinidad hegemónico, ¿no? Y la otra ve que no puede acceder al ritual de la feminidad. Y no es casual tampoco que sea una niña la que acompaña a Mario, ¿no? Y no es casual tampoco que a Jorgelina, como decía, ¿no? Se le cuestione, pues eso, ¿no? Explorar su propia sexualidad. Así que sí, gracias por verlo así, ¿no? Como dos experiencias. Sí, que la película no solamente habla de Mario, ¿no? Sino que nos habla también de mucho más, y un poco en relación a lo que decíamos antes, ¿no? También cuestiona qué es la diversidad sexual, ¿no? Y yo creo que espero al menos que a la gente no intersex también la interpele de alguna manera, ¿no? Y le haga entender qué es lo que se está diagnosticando, ¿no? Cuando se diagnostican intersexualidades, porque, repito, Mario está sano. La madre lo repite como 5 o 6 veces en esa escena, que para mí también es tan clave de experiencias intersex, ¿no? La escena de la cajita. Yo también tenía una cajita con los diagnósticos, ¿no? Y dice, él está sano, está sano. Está sano, claro, él está sano. ¿Quién es la que no está sana? La sociedad. Bueno, a mí me gusta mucho cómo empezaste, porque yo la verdad es que no había leído mucho sobre la directora y yo tenía apuntado aquí para mí que esta película hablaba de intersexualidad, pero hablaba del proceso de la niñez a la adolescencia. Para mí sí que es cierto que no podíamos omitir ninguno de los personajes, porque los 3 personajes están en fases diferentes y cada uno de ellos es muy característico y presenta características que se dan en la infancia y la adolescencia. Para mí el paso de Jorgelina está en ese momento, por eso es el último verano de la bollita, ¿no? Porque parece que es el último verano de su niñez. Es decir, va a pasar algo va a pasar que va a hacer que su mundo, su perspectiva, su sentir y su sentir del cuerpo sobre todo va a cambiar, ¿no? Aparece Lu, la hermana, como ya, pues eso, asumidos con todos los roles de género que vienen a partir de la menstruación, ¿no? Y el rito de la menstruación como un rito también que se hace saber, ¿no? Para mostrar a los demás que ya es una mujercita, ¿no? Va al río y no se baña, ¿no? Entonces ya todo el mundo sabe que a Lu algo le pasa, ¿no? Y marca ahí. Y marca también de manera muy característica, yo creo que la directora es un acierto que hacen, poner pues, características como la necesidad de privacidad, ¿no? Ella de repente ya no quiere compartir el espacio con su hermana, ¿no? No, en el baño no lo queremos compartir, déjame sola. Ya tiene su habitación, ¿no? Ya empieza incluso a sentir su cuerpo, que yo creo que es la gran diferencia que marca entre Jorgelina y ella, que es la erotización del cuerpo. De repente aparece en ella
ya no le sirve cualquier ropa, ¿no? El vestirse ya no es un cubrirse, el vestirse es un descubrirse, ¿no? Se pone delante del espejo y no, ponte esto que te hace el pecho más grande, esto que te hace... Hay en ella un deseo ya de un encuentro con el otro erotizado, ¿no? Que Jorgelina hasta ese momento no lo entiende y como bien dices tú, dice, pero qué asco, qué rollo, pero esta tía, ¿no? No la entiendo. Bueno, me parece que ese proceso creo que no es igual o no surge, no va en paralelo al de Mario, pero va parecido, ¿no? Porque Mario también está en ese momento en el que, de hecho, está, digamos ya, en el rito de pasar a chico, ¿no? A hombre, ¿no? Pues yo creo que un poco estaba significado también en esa carrera, en ganar esa carrera y todo el deseo que él pone ahí. Él sabe que algo pasa con su cuerpo no es como el del resto de los hombres, pero él también, ahí también aparece la otra parte muy, muy importante que tú comentabas, que es el entorno, ¿no? Como él no tiene manera de saber de sí, porque lo han sacado de la escuela, lo han sacado de casa para dormir en el establo, es decir, prácticamente no tiene contacto con nada que le pueda dar información, ¿no? Hasta que llega Jorgelina con el libro y allí es a partir de ese momento que él descubre que su cuerpo realmente... no es como el de la imagen, ¿no? Entonces me parece que hay también un paralelismo entre cómo Lu hace un paso a la, digamos, a la adolescencia un poco más suave, un poco más amable, con todas las características propias, ¿no? De inquietud, de me veo rara, esta cara no es la mía, ¿no? De necesidad de explorar el cuerpo, pero en Mario, aparte, pues está toda esa, ese no tener un entorno que facilite nada de la comprensión de su cuerpo ni de lo que está pasando, ni tiene el medio de la escuela, ni tiene la familia, hasta que llega Jorgelina, que yo creo que ahí sí lo que revela, lo que aparece es una historia de amor, de un amor de verano y un amor de la niñez-adolescencia, ¿no? Y que es a partir de esa confianza, porque veis que Jorgelina en un inicio presenta como el niño una actitud muy déspota, móntame no sé qué, tráeme no sé cuánto, ¿no? Pero a medida que entra ese verano, cambia la posición de Jorgelina, hasta llega en la piscina, ¿no? a decir el nombre de Mario, en plan, como muy enamorada de Mario, ¿no? Y yo creo que es a partir de esa relación de cuidado que él siente que por fin alguien lo cuida, que como tú bien dices es Jorgelina quien lo cuida, él se deja, ¿no? Él se deja y le hace la confesión. Yo creo que además el momento en que él baja del caballo y aparece la sangre, ¿no? Es la sangre, visibiliza ese momento y Mario deja que ella entre, ¿no? y que entre de alguna manera para ayudarlo, ¿no? No sabe muy bien qué va a pasar, pero se lo confiesa. Entonces, ahí yo creo que también es ese paso de Mario a una adolescencia duro, un paso terrible, pero por su condición de intersex y también a lo mejor sin ser intersex también hay adolescencias que el paso es así de duro, ¿no? En el que no hay conocimiento del cuerpo, no se sabe lo que le pasa a uno y a veces hay tendencias a hacer, digamos, comportamientos más de encerrarse, ¿no? De hecho, el cuerpo de Mario es como encogidito todo el rato, ¿no? Que está ahí como muy agachado. Entonces, a mí me parece una historia, bueno, una historia muy del paso de la niñez a la adolescencia, de las diferentes maneras de hacerlo, de la importancia del entorno, ¿no? De la importancia de la comprensión, de la importancia de la mirada del otro, ¿no? Las miradas de Jorgelina son las miradas de su padre, ¿no? De su padre que lo machaca y que no quiere saber nada de su no masculinidad, ¿no? No quiere ni tenerlo presente. Entonces, bueno, a mí es una película que también que me ha conmovido y también la he visto desde una perspectiva más desde un proceso, ¿no? Que relata los procesos de tres personajes con la particularidad de la intersexualidad de Mario, que marca ahí marca una diferencia, pero que también la englobo dentro del proceso de paso de una niñez a una adolescencia. Pero bueno, me ha parecido, bueno, me gustó mucho y me gusta mucho cómo lo hace, ¿no? Sin ser demasiado focalizado, sin ser demasiado descarnizado en ese punto. Sí que a todos se nos encoge el corazón, ¿no? Pensando en cómo ha llegado a María hasta ahí, ¿no? Y cómo se ha tenido que ocultar el sufrimiento que debe tener, ¿no? Por no poder entender, saber que no es como los otros, pero no tener espacio donde poder expresarlo, ¿no? Bueno, no digo más, que ya dije mucho. No digo que ni referentes, ¿no? Al final es eso, claro, claro. Sin embargo, serían referentes, ¿no? Claro. Y eran muy valiosos. Sí. Creo que su referente al final es Jorgelina, es una niña.
de ahí su padre y de ahí empieza todo. Pero claro, hasta ese momento, Sí, porque dices tú, estaba en la periferia de la periferia de la claro, periferia. claro, se le excluye Claro. de ese paso, ¿no?, a la edad adulta. Ujú. Sí. Sí, y a mí también no deja de generarme contradicción a veces cuando la veo, esta película, pensar que es muy realista en cómo retrata esos rituales sociales, en cómo retrata concretamente la experiencia intersex, ¿no?, que me toca más de cerca, y a la vez claro, está tan cargada de dolor, ¿no?, y de ocultación y de silencio, que me debato ahí entre, bueno, pues algo muy realista que tiene que estar ahí, ¿no?, para seguir denunciando, ¿no?, que esto no puede pasar, que la mirada de Jorgelina es la que deberíamos empezar a tomar, y a la vez apostar por otros imaginarios, ¿no?, por nuevos referentes también que nos expliquen esos pasos y esos ritos de otra manera, ¿no? Hay como contradicciones. Y me hace llorar siempre. Es imposible. Non, que a mí, simplemente un comentario breve, que a min que me parece excelente ademais o a análise que estáis facendo dos personaxes e do carácter simbólico na trama e na súa evolución, porque tamén penso, vendo a película, que é un guión que está, que nada, penso que dicías esa expresión, que nada é gratuito, ou que non notase que non estamos buscando simboloxías forzadas, é dicir, este é un discurso tamén moi evidente a ese nivel, non? De como manexa os personaxes para contar, para desenvolver unha serie de ideas. É moi comentada a comparación desta cineasta con Lucrecia Martel e coa película La Ciénaga, que xa unha película bastante importante dos últimos anos, a produción tamén del Deseo detrás, por unha serie de paralelismos no tono da película. Estábamos falando dos silencios, de como tes que encher na historia a ti mesmo, que buscan unha espectadora activa, non? Que pense, é dicir, non ten por que explicar a película que é a intersexualidade, non saes aprendido, non se trata diso, non? Pero ao final está tratando ese tema dunha maneira moi directa, non? E desenvolvendo ideas, non? E eu, por ser breve, sendo tan parecido ese discurso este discurso de Lucrecia Martel, de encher os silencios, de un relato naturalista, con interpretacións tamén moi naturalistas, en que diferenciaría eu as dúas películas? Primeiro, na claustrofobia que provoca o cine de Lucrecia Martel, en concreto La Ciénaga, que é un cine claustrofóbico de interiores, e, sen embargo, que está desapuntando tamén isto é unha película de exteriores, non? Entón, de feito, cheguei a ler algunha crítica que falaba de western intimista. E claro, efectivamente, co mundo dos cabalos, e con ese verano, con eses paisaxes en panorámica, e incluso empregando, que non o fai Lucrecia Martel, a música, o que se chama música extradiexética, é dicir, a música de contido narrativo, non a que está introducida na ficción porque os personaxes poñen un disco. Non, hai unha música, hai unha banda sonora, e que é unha banda sonora alegre, que acompaña ese último verán da nena, ese último verán de Mario, que a partir de aí vai iniciar un proceso de recoñecemento, no? de autocoñecemento. Entón, hai un punto de vista máis humanista, penso eu, nesta película, de comprensión cara a outro, que non vexo na obra, nin tampouco penso que a necesite, pero que non o vexo nas películas de Lucrecia Martel, que son máis pesimistas, entre comillas, ou máis desencantadas co mundo. En cambio, aquí hai un tono distinto, o que apuntabades tamén de situala tamén no campo, que a nena vaya ao campo, a súa idade del, non? Todo iso é interesantísimo, pero aparte hai un elemento que tamén, cando falamos da masculinidade e dos estereotipos e da mitoloxía masculina, claro, o western é que estes homes rudos a cabalo, claro, xa está situando toda a trama neste universo, non? Entón, claro, xa é un universo que queda totalmente subvertido, non? Que por outra banda tamén é moi habitual cando queres lanzar unha mensaxe levar unha problemática, chamémoslle así, ao peor contexto posible, non? Claro, a pregunta que nos faríamos sería, bueno, e se isto acontece nunha gran cidade con persoas de alta educación,
dun nivel económico elevado, se trataría de outra maneira o asunto ou non? Claro, eu penso que non, pero bueno, é unha opinión, non? É dicir, que non cambiaría sustancialmente, non? Pero bueno. Claro que cambiaría, sí, sí, pero claro, me haces pensar que precisamente en la película una de los ejes que también me mola mogollón es esa diferencia de clase que hay entre las dos familias, ¿no? Y de hecho ese viaje a, bueno, claro, al final, ¿quién encarna el médico, no? El médico es el padre de la familia rica que va a la casa de verano. Y yo creo que ahí hay una diferencia de clase que también explica mucho en la película, que me parece interesante. Seguramente en la ciudad, sí, bueno, sería... No sería bucólico claro. Ideal tampouco, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, y me has hecho pensar también en XXI, que es otra película de Lucía Puenzo, en este caso creo que de hecho es del año anterior justo, que a mí me sorprendió mucho que en Argentina salieran dos películas con muy poquito tiempo de diferencia por dos mujeres que hablasen de la intersexualidad y donde también se explica desde el aislamiento y desde ese ir, ¿no? En este caso un amigo bueno, una familia amiga que va con el hijo a la casa a las afueras donde está Alex, la protagonista, ¿no? Y que se explica también desde ese aislamiento, esa soledad que vive la protagonista. Otro de los elementos que a mí también me parece muy central en esta peli y que tiene que ver con el paso de la niñez a la adolescencia y en qué adolescentes se convierten nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Que es la decepción. Asumir la decepción del padre de que su hijo no es lo que él deseaba. Ella intuía que algo pasaba y de hecho la madre tenía mucha certeza de lo que pasaba, pero no podía asumir la decepción de que, que su hijo era una, vamos a decir, no será una niña, pero digamos que a nivel digamos genético sería una niña. Es el no asumir que sea otra cosa que se tenía pensado para él. Es decir, en este entorno, pero lo podríamos llevar a otro entorno, claro, esa familia tenía un hijo, pero también tenía una mano de obra, ¿no? Pues colaboraba con las labores del campo, era una mano más, ¿no? Era un brazo más. Entonces, eso también pasa mucho a veces en las adolescencias, en los pasos de las adolescencias, que los padres, de repente los padres se sorprenden de esos adolescentes que aparecen y que los decepcionan porque no eran lo que ellos deseaban, no eran lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces también abre ahí para mí esa cuestión de ¿y qué pasa con los padres? Cuando ven que su hijo no es aquello o se ha convertido en aquello que el hijo o la hija quiere, pero que los padres no era lo que deseaban, ¿no? O no estaban preparados o el deseo estaba en otro lugar, ¿no? Entonces a mí también pues, me parece una peli de muchísimos matices y que da bueno para plantear ese tema de la niñez y la adolescencia, cómo se aborda desde la perspectiva de los que están y de los que estamos fuera, ¿no? Y cómo se acompaña, fabulosa, ¿no? Entonces, bueno, ese punto también me parece ahí como eso, también que lleva al silencio otra vez, ¿no? La decepción también lleva un poco al silencio. Bueno, no lo hablamos y ya está, ¿no? Entonces, bueno, era el apunte que quería hacer. Solo un apunte que mencionastes XXY, non sei como foi ao final o percorrido comercial nas salas desta película a nivel económico, non teño os datos, pero a nivel crítico custoulle arrancar, según tamén algunhas cousas que lín por aí, custoulle arrancar precisamente pola cercanía desa película. En lugar de axudala, custoulle entrar en certos festivais porque xa a cercanía desta outra era como máis do mesmo en moi pouco tempo. Entón, as comparativas sempre eran inevitables con Lucrecia Martel e con esta XXY, non? Parece ser que logo sí, que logo tivo un percorrido e levou varios premios, pero ao principio, fíxate, non é curioso como unha película pisa outra e non lle deixa, había que esperar un ano máis ou algo así, pero bueno, por que non pode haber 5 con este tema, non? Ao mesmo tempo, non?
parece que ten que ser un filme excepcional que saia tratando este tema, e, bueno, deixa este tema xa, vamos a falar do de sempre, non? Por ser un pouco crítico tamén. Nuevamente, ¿no? ¿Qué espacios estamos ocupando, ¿no? Esto es como cuando nos piden solamente cosas por el día de la LGTBI-fobia o el día de la solidaridad intersex o uno al año y después, claro, es que la cuota se tiene que cubrir y... Sí, sí, muy, muy acertado. No sé si alguien tiene alguna pregunta o... Nada, comentar que bueno, con las películas, que en cuanto a las películas de intersexualidades, pues había como varias opciones y finalmente pues se ha elegido esto por tramitación, ¿no? Desde Cineclub. Y bueno, a lo mejor no la tenía yo como de entrada, ¿no? La favorita, por decirlo, pero aunque me gusten todas, ¿no? Y en todas pues está claro que sacas aprendizaje. En esta película, yo para mí, claro, me da muchos datos, ¿no? O sea, aparte de que las dos pues van un poco en la línea, ¿no? De dar una sacudida a ese dimorfismo sexual, ¿no? En el que estamos instalados, de creer que solo hay, para empezar, solo dos sexos, dos tipos de sexualidad, o sea, un tipo de relacionarse sexualmente y demás. Y cómo la sociedad en la que estamos inmersos construye cuerpos ficticios, ¿no? O sea, que en el documental pues se ve perfectamente, ¿no? O sea, qué modelo tenemos en nuestras cabezas de lo que es una mujer, lo que es un hombre, para empezar, porque es donde nos han educado, ¿no? Eso por un lado. Entonces la película, yo para mí, es que está como remarcando un poquito esa parte, digamos, de ese momento, esa etapa que es de lo que se llaman los caracteres, el desarrollo de los caracteres secundarios, y como en esa etapa de pubertad, digamos, opera este modelo, ¿no? Monosexual. O sea, se ve muy bien ahí, ¿no? Como esos estereotipos, la evolución, ese tránsito, ¿no? De una etapa de inocencia a otra etapa de secretismo, que está marcado por eso. Y es como se remarca el tabú de la sexualidad en la adolescencia, ¿no? De alguna manera. La inocencia de ella, ¿no? Y sin embargo hay unas necesidades básicas de cualquier ser humano, ¿no? De interdependencia, y en esas están la necesidad de conexión, la necesidad de intimidad, ¿no? La necesidad, si quieres, de acompañamiento, ¿no? Que las ves perfectamente, o sea, que las puedes analizar, ¿no? Desde la soledad de Mario, la aceptación, el acompañamiento que hace su madre, la aceptación desde, como es Jorgelina, ¿no? Como hay esa aceptación y ese acompañamiento, ¿no? Esa escucha, que no, o sea, yo, claro, no tengo, si quieres, a lo mejor en mente lo que es el enamoramiento. O sea, el enamoramiento no es es simplemente aceptación, esa plenitud que da el aceptar al otro, ¿no? Sea como sea, ¿no? Yo lo contemplo desde ese punto de vista, ¿no? Y cómo el secretismo, digamos, opera, ¿no? De alguna manera en que una persona, pues eso, marcáis el rural, ¿no? Donde hay más desconocimiento, menos oportunidades, y las personas buscamos siempre significado, donde hay que la mayoría de las veces nos agarremos, ¿no? Como una tabla, digamos, en el mar para flotar a un modelo que es totalmente patriarcal, ¿no? Heteronormativo. Y de ahí que nos encontremos incómodos cuando nos enfrentamos a situaciones pues, como la misma película de inicio, ¿no? Que hay una persona que se va porque le resulta muy desagradable, ¿no? Dices, ¿por qué me tengo que sentir incómoda con unas cosas y con otras, ¿no? Y bueno, que luego también, pues para mí eso, me quedo mucho con eso, ¿no? Lo que yo hablo, pues el acompañamiento que hace Jorgelina de Mario, que me parece una de las cosas como más importantes para que él
pueda seguir, para que pueda avanzar. Hay una parte que es cuando ella la busca para pedir perdón, porque cree que de alguna manera ha sido ella, ¿no?, la responsable de que él se haya ido, pero él, sin embargo, es dale, ¿no? Es un poco, creo que es no te preocupes, venga, ¿no? Y va, ¿no? Yo creo que eso porque se siente realmente reconocido, aceptado y acompañado por, bueno, en primer momento era por su madre, pero por la figura de Jorgelina. Por eso el protagonismo de Jorgelina creo que es ese, ¿no? Es que ella es esa persona proactiva, sin saberlo, para que él se integre y busque significados, aparte de que le ofrece. Y luego hay una mirada también que la hemos comentado, que es esa mirada biomédica, ¿no?, que es unos libros, ¿no?, unos libros con unos dibujos donde realmente está remarcando una vulva, o sea, los caracteres estos que parece que tenemos que ser todos iguales, ¿no? Desde la medicina es que es eso, es donde realmente se crean cuerpos ficticios y luego pues esas sexualidades también ficticias, y por eso nos cuesta tanto. Entonces yo, para mí, hay una parte que también es súper bonita, que no habéis mencionado, que es el final, el desnudarse. Esa parte, yo empezaba un poco porque es la que realmente me decía, o sea, conseguir desnudarse, ¿no?, de despojarse de todas esas ataduras, de todas esas, si quieres, esas opresiones, ¿no?, que realmente te violentan, que no eres capaz de ser tú, de cómo quieres ser, ¿no? Entonces yo creo que la figura de Jorgelina para mí es la figura de lo que de alguna manera estamos también reivindicando, ¿no?, el acompañamiento de todas las personas que seamos de una manera o de otras. Hay ciertas personas que están más oprimidas, al margen de que estemos todas como mujeres oprimidas, hombres oprimidos en esta cultura de género, pero es que hay otras que están mucho más oprimidas porque no responden a esos cuerpos imaginados, o sea, deseables. Y para mí, bueno, pues es toda una construcción. Los cuerpos son construidos y los deseos son construidos. Y claro, aquí me gusta porque antes de la adolescencia, pues esos deseos no existen, ¿no? Ese deseo sexual. Es más un deseo de conexión con la otra persona, ¿no? Ya en el documental pues no vemos más, es el deseo de conexión, es el deseo de intimidad, de tocar. No, Mario y Jorgelina conectan, ¿no? Ya su hermana, sin embargo, ya está pendiente de responder al modelo que le oprime más, que es ese modelo que está tan estereotipado de eran niños, niñas, visto para gustar, o sea, esto es un tema privado. Y bueno, eso que quería comentar, pues sobre todo el desnudarse, ¿no?, que hay al final y el acompañamiento que hay a lo largo de toda la película. Y bueno, la de Yes We Fuck, pues es una película que yo creo que es de muy valientes hacerla, todas las personas que la han hecho. Y que bueno, que ahí también nos plantea algo que está ahí, que nunca se avanza, y que es lo del acompañamiento sexual, ¿no?, que crea tanta polémica y que bueno, que es algo que tendría que salir a debate, que nosotros en la Sociedad Sexológica, aquí está Manuel Varela, que es antiguo presidente de Sociedad Sexológica, y que en su momento pues había venido gente que creímos que era un momento en que se iba a hablar, ¿no?, del acompañamiento sexual, y sin embargo se ha quedado como muy parado, pues por política, ni más ni menos, pero que es un tema que bueno, que estaría muy bien que en algún momento pues se pudiera hablar también abiertamente, ¿no?, de lo que es la figura del acompañamiento sexual, que es confusa, pues primero porque no se hacen más documentales de este estilo, porque tampoco se habla, ¿no?, de la sexualidad, y sobre todo de la sexualidad, lo que si hablamos de la dimensión erótica, la dimensión de búsqueda de gozo y placer, no estaba ya hablando ya de las otras dimensiones identitarias o afectivas que también están incluidas. Nada, gracias. Nada más, gracias por la alusión de Puri, somos muy buenos amigos y estuvimos muchos años juntos. Os quería felicitar porque los comentarios han sido diversos, pero muy unitarios a la vez,
y es muy interesante. Y creo que este tipo de temas se habla poco. Yo como médico no reconozco que he tenido muchos problemas en el hospital para tratar este tipo de temas. Me han hecho chistes, incluso compañeros, sobre este tipo de cosas. Me parece muy interesante en el documental la figura del asistente sexual. Eso me recuerda, incluso me retrotrae a la época de Kinsey, en los años 60, que fue criticado porque él ya puso en marcha para tratar a las disfunciones sexuales a domicilio con voluntarias o voluntarios, y se les llamaban prostitutos o prostitutas. La sociedad americana no lo aceptaba. Eso me trae un poco el recuerdo de lo que pueda pasar aquí con estos voluntarios, ¿no? Que me parece una labor muy meritoria y muy interesante, porque esta gente tiene derecho a disfrutar de su sexualidad y no le estamos dejando, lo estamos dejando a un lado. Y lo veía yo en la consulta, gente que prácticamente se consideraba ninguneada con relación a los demás, y eso es lo que no puede ser. Tenemos que tratar a todo el mundo por igual y dar igualdad de oportunidades, y si no, buscarlas. Pero creo que dentro de la profesión médica hay mucho que caminar todavía, y sobre todo la profesión médica hay que reconocer que es muy conservadora. Y sigue siendo muy conservadora, la mentalidad sigue siendo así, y esto hay que ir cambiándolo. Y os lo digo por mi propia experiencia, siendo expresidente durante 18 años casi de la Sociedad Galega de Sexología, he tenido muchas críticas desde el punto de vista médico, y entonces pues lo puedo decir, he pasado de ellas, pero ahora estoy jubilado. Pero quiero deciros que fue triste, pero a la vez yo creo que alguna gente ha aprendido y se ha dado cuenta de que la sexualidad tiene parte, y mucha parte interesante, desde el punto de vista del médico, y el médico se tiene que integrar más en este tipo de problemáticas. Pero bueno, esperemos que poquito a poco vaya cambiando la sociedad en este aspecto. Muchas gracias otra vez por vuestra participación. Un apunte interesante con respecto a estes dous comentarios, simplemente tamén moi breve, que se me ocurre, estaba pensando mentres falabades da película del último verano, a secuencia que xa comentou Laura, o pai de Jorgelita, Jorgelita preguntándolle que le pasa a Mario, e o pai dándolle explicación científica, e ela non quere escoitala. Eu interpretei iso como que, vamos, dentro da miña visión, non? Como que a nena non quere explicacións racionais científicas, a nena quere unha explicación humana. Entón, quero interpretar eu tamén que detrás da película, que ás veces, interpretar as películas como unha sarta de mensaxes non é moi beneficioso, non? Pero, quero pensar que detrás da mensaxe que pretende arrojar esta película tamén está o feito de que para que estas cuestións non sexan un problema e evitar os prexuizos e normalizalas e camiñar cada unha sociedade máis normal, non basta solo co discurso científico, que é moi importante. A racionalidade, o coñecemento, saber o que é unha enfermedade e o que non é unha enfermedade, iso é moi importante, pero non basta. Fai falta tamén o ingrediente humano. Comentando que comentaba vostede, non? Que na propia profesión médica ese conservadurismo, xa podes ter ser o máximo especialista mundial na túa disciplina, que logo hai unhas cargas, unhas mochilas ideolóxicas que non se resolven só co discurso científico, non? Eu que estaba pensando un pouco ao escoitaros aos dous. Pero a mí, por exemplo, me resulta incómodo, a miña carga ideolóxica, sena eu, pero resulta, por exemplo, o documental sobre todo, ademais de emocionarte, ademais de que o disfrutas, pois está moi ben e todo iso, a min me resulta incómodo. Eu creo que por unha cuestión de falta de costumbre de tratar eses temas, ou de velos, ou de... Non por unha mentalidade ao mellor, eu considero unha persona un pouco aberta a calquer tipo de situación ou de... E a veces, Dios, rechíname.
A vos non vos pasa? Bueno, vos estades acostumbrados, claro. No, claro, sí, 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 totalmente. Gracias por decirlo. A mí me ha pasado durante mucho tiempo, claro, y eso, la buena noticia es que se cambia, ¿no? Porque podemos acostumbrarnos, educar la mirada y sobre todo yo creo que como, bueno, a mí también por la parte de profesión cultural que me toca, pues ponernos manos a la obra, generar nuevas imágenes y nuevos referentes, ¿no? La buena noticia es que bueno, que sé que lo podemos cambiar, que tenemos trabajo, pero que se puede cambiar. Entonces, gracias por decirlo, porque yo creo que bueno, que nos pasa a todas un poco, ¿no? Que todavía nos sorprende ver ciertas imágenes, pero es posible el cambio y podemos hacerlo. Sí. ¿Y puedo decir una última cosa o nos van a cerrar ya? Vale. Pues yo quería decir que cuando me dijo Puri que justo ibais a hacer coincidir las dos películas y el debate esta tarde, me hizo pensar en una conversación que tuve con una activista, con Laura Giortens y con una activista, ella se definía como activista tullida en Barcelona. En un debate, de repente, nos encontramos hablando de nuestras vaginas. Y ella hablaba cómo su vagina había sido sometida a diferentes intervenciones y tratamientos médicos, igual que muchas vaginas intersex, igual que a mí también se me ofreció en su momento, ¿no? Y de repente pensé, bueno, ¿quién es, ¿no? Por lo de los vínculos que decíamos antes, ¿no? Y por plantearnos quién es la diversa sexual, quién es la diversa funcional, quién es... Y de repente me encantó que plantearais la mesa redonda desde ahí y pensé, me acordé de esa conversación, ¿no? Y me hizo abrir también un nuevo mundo. Pues sí, esa es la idea y al hilo de lo que preguntabas, la capacidad maravillosa de nuestro cerebro, que es como una plastilina que se puede moldear y también lo primero que has dicho sobre el documental, que es la valentía, a eso nos referíamos, ¿no? Que es muy valiente y hay que tener mucho arrojo de presentar esa nueva, mira, ahora que se lleva esto de nueva normalidad, ¿no? Entonces, igual que nos hemos habituado a esta movida que hace un par de años sería surrealista, esto puede ser una nueva normalidad, ¿no? Y que bueno, pues que cada cerebro tiene su tiempo y tal, pero que estas imágenes, todas estas pelis, la obra de teatro que vamos a ver mañana, que estáis todas invitadas, que también nos va a ayudar, porque en la pantalla está muy bien, pero si es algo vivido, pues ya más aprendizaje, porque vas a estar aquí, lo vas a vivir y vamos a aprender y nos vamos a acostumbrar. Y yo creo que esta es la idea y este es el mensaje, ¿no? Y también gracias a iniciativas como las del Concello, nuestro cerebro cada vez va a ser más plástico, va a aprender más y va a aceptar esta nueva normalidad. Nada más. Eu só quería dicir que a min tamén me incomodou, Miguel. Pero iso sí, custoulle máis, porque eu debo estar, sabín moita cousa por aí, entón xa custoulle o documental incomodarme, pero ao final conseguiuno en algún momento. E penso que, aparte, é que é normal, é que se non suscitara iso, algo falla no docu ou no espectador ou no espectadora, non? E penso que é como os surrealistas cando querían epatar a Bourgeois, epaté a Bourgeois, non? Sí, incomodar, o sea, non o surrealismo, esa vanguarda non era simplemente un grupo de, ou non debería haber sido un grupo de artistas xogando, era para romper uns moldes de pensamento que viñan heredados da burguesía máis polvorienta do século XIX. Penso que algo disto hai na intencionalidade de Centeno e de La Morena, e supoño que de Antonio Centeno sobre todo, en facer un documental que un dos obxectivos non só é divulgar, é incomodar. É que ti te preguntes, por que me incomoda? Por que me incomoda se o sexo, non? É dicir, por que me sinto incómodo? A min conseguiuno o final, como digo, o final, porque a secuencia final é moi longa, e xa houve un momento en que eu dicía, bueno, non sei se están pasando e tal. Por que? Penso que isto, non sei se Centeno, cando biche falou disto ou tal,
pero gustaría metelo aquí para preguntar, yo dicir, foi pretendido? Pretendías e patela bourgeois, non? Sería a pregunta que lle faría. Entón, porque sí, o que dixe é totalmente normal, parece, vamos. Bueno, ¿tenéis alguna preguntilla más por ahí? ¿No? Sí que quería incomodar. Porque, como decíamos, si es extraño, si es emocional, si es impactante, si es tal, se aprende. Así que, por supuesto que sí. Vamos, yo recuerdo que... Sí, que hizo leña con eso. Bueno, pues no sé si... Viviana, ¿despides? Bueno, pois moitas gracias por este debate tan enriquecedor. Gracias a Emma, a Laura, a Alfonso e a Conchi, bueno, e a Manolo e a Puri, que tamén lle deu unha nota así final. Nada, emplazarvos entón para mañán, se queredes, que temos a segunda xornada, que comezará ás 10 da mañán hasta as 2 e logo retomaremos de 4 a 8. Pois nada, moitas gracias por a vosa asistencia e por estar aquí. Gracias.